Esto trajo a la iglesia persecución con la muerte de Esteban. Pablo estaba de acuerdo, consentía con la muerte de Esteban, y dice la Biblia, en aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Pero fíjese lo que dice, y todos fueron esparcidos por todas las tierras de Judá y de Samaria, salvo los apóstoles. Salieron corriendo. ¿Para dónde se fueron? Bueno, pues dice por la tierra de Judá. No dijo el Señor que se fueron a Judá. Ahí van a Judá. Y luego también no dijo el Señor que se fueron a Samaria. Bueno, ahí también ya iban a Samaria. Es lo que el Señor les dijo que hicieran, pero no lo hicieron. Entonces el Señor permitió que llegara la persecución para sacarlos de ese lugar donde estaban muy cómodos. O sea que mientras ellos estaban recibiendo grandes bendiciones, mientras ellos estaban recibiendo toda clase de milagros y sanidades, el mundo todavía no lo estaba recibiendo. Y el Señor les dijo, no, ustedes tienen que ir a predicar. Salgan, pero ellos se quedaron ahí en la iglesia, y como estaban todos ahí amontonados, pues empezó a haber diferencias, empezó a haber problemas y empezaron a haber murmuraciones, y por eso la iglesia empezó a tener problemas porque no salió a predicar como el Señor le dijo. La iglesia, ese es el trabajo de la iglesia, predicar. No quedarnos en un lugarcito nomás y tratar de tener todos los que podamos, no. La iglesia prepara a hombres y mujeres para que ellos también compartan el evangelio. Usted y yo tenemos que saber cómo compartir este evangelio para ganarnos a más gente. Usted y yo necesitamos que compartir lo que hemos recibido. Ese es el trabajo de nosotros. Usted lo comparte con quien sea. Empiece en su casa, empiece con su familia, empiece con sus amigos, empiece con amistades que usted conoce, empiece nomás a testificar, dígales lo que el Señor ha hecho en su vida. Muchas de las veces hay gente que nos conoce a nosotros, están teniendo problemas y no saben qué hacer, y nosotros tenemos la respuesta. Pero porque no compartimos este evangelio, pues ellos no saben qué hacer. Ahora bien, dice la Biblia que Saulo de Tarso se levantó contra la iglesia, dice así, que hubo hombres piadosos que se levantaron para enterrar a Esteban y hicieron gran lamento por él. Ahora, versículo 3 del capítulo 8 dice así, y Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a los hombres y las mujeres, los entregaba a la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Pues eso fue lo que el Señor les dijo que hicieran, ¿verdad? Que se fueran a predicar la mujer. Pero no lo hicieron. Estaban ellos muy cómodos en la iglesia. Ahora, no tiene nada malo estar cómodos en la iglesia. El problema es que estás tan cómodo que no vas a hacer nada. Porque estás tan cómodo, pues, ¿para qué me salgo? Pues aquí estoy bien. No, podemos estar cómodos y todavía salir a predicar, a compartir este evangelio. Y entonces cuando ellos que iban oyendo de Saulo, empezaron a predicar y a testificar lo que el Señor había hecho en sus vidas. Pero fíjese, si hubieran ellos ahorrado esta persecución, si hubieran hecho lo que el Señor les dijo, vayan y prediquen. Okay. Ahí está Samaria, ahí está Judea, vayan al último de la tierra. Váyanse a predicar.
nosotros, hermanos, o la iglesia, se le ha dado esta comisión. Vayan a predicar. Claro que a los apóstolos fue el que se les dio la gran comisión. Muchas veces hablamos de la gran comisión, que vaya y predique el evangelio a toda criatura. Y esto es cierto, que la iglesia necesita aquí predicar este evangelio. ¿Okay? El Señor les dijo específicamente a los apóstolos que se fueran a Jerusalén. El mensaje para los apóstolos era: vayan a Jerusalén y esperen ahí la promesa del Espíritu Santo. Después que la reciban, van a salir a predicar y van a ganar discípulos. Y ahora, cuando ganen discípulos, esos discípulos van a seguir predicando este evangelio y nos vamos a ganar más almas. Ahora, porque la primera iglesia delató en hacerlo, se levantó una persecución. Pero después de que vino esa persecución, eso les ayudó para que salieran a predicar. Y dice la Biblia en Hechos capítulo 8, versículo 5, entonces Felipe descendió de la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando gran voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Y así había gran gozo en aquella ciudad. Fíjese lo que se estaban perdiendo los de Samaria, porque los hermanos acá estaban muy cómodos. Y en Samaria había gente que los estaba esperando. Gente hambrienta, gente que tenía necesidad. Y no fue uno de los, por decir, de la gente que decidieron irse por sí mismos. No, fue gente que salió por la persecución. De los que iban huyendo, llegaron a Samaria. Y dijeron, pues ya que estamos aquí, pues vamos a predicar. Y cuando empezaron a predicar, Felipe llegó y la gente lo empezó a escuchar. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando gran voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Oiga, mientras estaban en Jerusalén, no había sanidades en Samaria. Mientras estaban ellos acá murmurando por quién se estaba sirviendo más que otros en comida, acá se estaban, hermanos, muriendo sin Cristo. Pero viene la persecución y la iglesia empieza a predicar. Hermanos, no importa qué es lo que venga contra la iglesia. La iglesia todo el tiempo debe estar predicando. Si la iglesia está pasando persecución, predica. Si la iglesia está pasando por prosperidad, predica. Ese es el trabajo de la iglesia. Nosotros tenemos que seguir predicando este evangelio. Amén. Porque así el Señor lo dijo. Vayan y prediquen este evangelio. Donde quiera que vayan, estas señales seguirán a los creyentes. Es lo que dijo el Señor. En mi nombre echarán fuera demonios. Entonces nosotros, como la iglesia primitiva, así también nosotros, estamos en esta pandemia, seguimos predicando el evangelio. Que muchos están cerrando las iglesias por la pandemia. No, pues la iglesia verdadera sigue predicando. La pandemia no tiene potestad sobre el evangelio. El evangelio, hermanos, se predica en todo tiempo. En todo el tiempo trabaja este evangelio. No importa la situación, el evangelio, hermanos, trabaja. Está enfermo, trabaja. Está en la cárcel, trabaja. Está en necesidad, trabaja. No importa. Hay pandemia, en guerras, trabaja. Gloria a Dios. Dios es bueno, hermanos. Hay poder en nombre del Señor Jesús. Estaba leyendo una historia de que un soldado o un hombre, soldado,
que le dieron un Nuevo Testamento. Y no, este hombre no era cristiano, pero se puso el Nuevo Testamento en la bolsa de la camisa. Se le dieron para que la leyera. Y allá andando en la guerra le tiraron, hermanos, y le pegaron en el mero corazón, donde traía el Nuevo Testamento. Pero no le entró al corazón, porque le pegó en la bolsa donde estaba el Nuevo Testamento. Y cuando él siente el golpe, claro que se cae hacia atrás, por pero él pensaba lo peor, que ya lo habían herido. Mete la mano a la bolsa y pues siente que trae ahí el Nuevo Testamento, el chiquitos, y lo saca y mira donde la bala le pegó al Nuevo Testamento, y el Nuevo Testamento lo protegió, que no entrara al corazón la bala. Y desde ese entonces se entregó al Señor. Se dio cuenta quién lo estaba protegiendo. Yo no creo que fue casualidad. ¿Usted cree que fue casualidad? Yo no creo que. En el Señor no hay casualidad. Creo que el Señor lo protegió. Amén. Así que este evangelio trabaja en todo tiempo. La iglesia tiene poder. Y no hay cosa que nos se pueda impedir, hermanos, que nosotros no prediquemos. Nada nos detiene, solo nosotros. Que estamos muy cómodos en el lugar donde estamos. Los campos ya están listos, pero no hay obreros. Porque nadie quiere ir a trabajar. Todos están muy cómodos sentados en la mesa, listos para que les sirvan. Y el trabajo de la iglesia es servir, es ganar almas para el Señor. Y eso es lo que trae gran gozo a la iglesia, gran avivamiento. No una gran multitud. La Biblia dice que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Una persona que viene a los pies del Señor causa que en el cielo haya gozo. Una persona nomás. No una multitud, no. Cuando un pecador se arrepiente. ¿Por qué? Porque, hermanos, una alma, tan solo una alma, es muy importante para el Señor. Así que nosotros no debemos de estar seleccionando o de estar viendo el números, no. Si una alma nos podemos ganar para la gloria de Dios, hermanos, hemos hecho nuestro trabajo. Si usted se gana una alma, usted ganó algo tremendo. Dice la Biblia que el que gana almas es sabio. Así que vamos a ganar almas para la gloria de Dios. Nos las ganamos testificándoles, hablándoles del Señor. Y no importa que se burlen de nosotros, no importa que nos digan cosas, usted siga hablando porque esta palabra les está llegando al corazón. Porque acuérdese cuando a usted también le hablaban y no hacía caso. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda cuando se escondía? Que le iban a invitar y no abría la puerta o se hacían los dormidos, tantas cosas que hacíamos. Pero aún así alguien como quiera iba y nos hablaba hasta que por fin nosotros nos dimos cuenta que necesitábamos al Señor. Entonces, ese es el trabajo de la iglesia, ganar almas para el Señor. Y luego dice la palabra del Señor, vinieron los apóstoles después y empezaron a bautizar. Después de que se habían bautizado, gente recibió el Espíritu Santo. Y luego dice la Biblia que el ángel del Señor le habló a Felipe y le dijo a Felipe que descendiera hacia el sur por el camino que desciende a Jerusalén, a Gaza, del cual está por el desierto. Y entonces Felipe descendió y ahí se encontró con un etíope.
y este era secretario de la reina de Etiopía. Entonces, porque salieron de Jerusalén, ahora el evangelio se estaba extendiendo y gente estaba recibiendo el evangelio. Donde quiera que usted y yo vayamos, podemos compartir este evangelio. ¿Okay? Donde quiera, pastor, donde quiera. ¿Qué tenemos que hacer? Nomás compartir. Muchas veces nosotros nos detenemos porque decimos, ¿qué voy a decir? No sé qué decir. Jesús le dijo a varias personas, ve y di lo que Dios ha hecho en tu vida. Ve, comparte lo que Dios hizo. Todo lo que tienes que decirles. Dile cómo el Señor cambió tu vida. Di cómo el Señor vino a tu corazón. Di lo que Dios ha hecho. Amén. Dile a la gente lo que Dios ha hecho en tu vida, para que ellos también tengan una esperanza, para que ellos también busquen de Dios. Diles lo que el Señor ha hecho en tu vida. Y así es como nosotros, hermanos, debemos de compartir este evangelio. Claro, si el Señor te da palabras para predicar, pues predica, pero si no sientes esto, pero quieres compartir algo, pues di tu testimonio, lo que el Señor ha hecho en tu vida. No permitas que el enemigo te diga es que tú no eres ministro, o tú no eres pastor, o tú no eres X, no. Quizás no soy nada de eso, pero si sé una cosa, lo que el Señor ha hecho en mi vida, yo lo voy a compartir. Amén. Y esto es lo que la iglesia, hermanos, empezó a hacer. Cuando salieron ellos, cuando vino la persecución, dice la palabra del Señor, y donde quiera que iban testificando. Dice la Biblia, versículo 4, del capítulo 8 de Hechos, versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Por donde quiera que iban ellos proclamando lo que el Señor hizo por ellos. Y fíjese hasta donde llegó, hasta acá. Del otro lado del mundo, ahora está acá. Gente predicando el evangelio, pasándose. Esto se pasa, hermanos, de persona a persona. Se comparte. Así el Señor lo quiere. Se comparte. Para que así la persona lo pueda experimentar. Esto es algo que el Señor lo quiso así. ¿No? Que una persona te hable y te diga sus experiencias que ha tenido con el Señor. Que te diga que a persona, mira, si el Señor me pudo salvar a mí, te puede salvar a ti. Si el Señor me pudo perdonar a mí, te puede perdonar a ti. Si el Señor pudo hacer la obra en mi vida, puede ser una obra en tu vida. Esta es la esperanza que trae este evangelio. No hay otro evangelio, hermanos, que traiga la esperanza como el evangelio de Jesucristo. No hay otro evangelio que salve. Este es el evangelio que salva. Si esto no te puede salvar, nada te puede salvar. Si esta palabra no te toca tu corazón, nada te va a tocar tu corazón. Si lo que Jesucristo hizo por ti, por mí en la cruz del Calvario, no te salva, nada te puede salvar. Porque no hay otra cosa. No hay otro sacrificio. No hay otra cruz. No hay otro camino. Si esto no te puede salvar, no tienes esperanza. Pero yo te digo que sí te puede salvar.
Yo te digo que esto sí trabaja, porque miles y miles de personas lo han comprobado, lo han aplicado a sus vidas, lo han recibido en su corazón y se han rendido al Señor y han visto un cambio en sus vidas. Han visto la mano de Dios que los transforma. Han visto milagros, han visto sanidades. Han visto toda clase de milagros en sus vidas. ¿Por qué? Porque lo han aplicado a sus vidas y dicen, yo quiero este evangelio. Dentro del hombre hay un deseo de ser feliz y de vivir por la eternidad. Y solo este evangelio puede darte lo que tú necesitas, esos deseos. Porque ofrece vida eterna y trae gozo a las vidas. Rompe las cadenas y ligaduras del pecado que tienen a la humanidad atada. Rompen las cadenas de vicios, cadenas de esclavitud, de gente que vivía una vida en perversidad. El evangelio los hace nuevas criaturas. Pablo lo dijo así, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Somos nuevas criaturas. No nomás nos da vida eterna, no nomás da perdón el pecado, pero nos hace nuevas criaturas. Las cosas viejas han pasado de aquí, todas las cosas son hechas nuevas. Tenemos nosotros promesas que el hombre no nos puede dar, otras religiones no nos pueden dar, pero solo el Señor nos las puede dar y las puede cumplir. Gloria a Dios por ello. Y esto era lo que los apóstoles entonces se les dijo que salieran a predicar. Pero mientras ellos estaban ahí en Jerusalén, todos amontonados, empezaron a haber problemas. Pero una vez que salieron, empezó a haber un gran avivamiento. Se dice que en un tiempo que en Jerusalén la mayoría de la gente que estaba ahí eran cristianos. Por el impacto que hizo la iglesia. La iglesia impacta, hermanos. Tiene poder. Pero está que nosotros déjenos que Dios obre en nuestras vidas. Porque Dios usa a los hombres para hacer grandes obras. Así como aquí Felipe, que dice la Biblia que Felipe cuando predicaba hubo muchos milagros y prodigios, señales, dice, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus el mundo salían estos dando gran voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. O sea que estaba viendo gran avivamiento, la gente estaba siendo sanada. Y fíjese, Felipe no les estaba dando comida, no les estaba dando ropa, no les estaba pagando los biles, no les estaba dando nada más que les estaba predicando el evangelio. La gente estaba respondiendo, la gente responde a este evangelio. Se predica, la gente va a responder. No necesitamos que tratarles de ganárnoslos con las cosas materiales. No, todo lo que necesita la gente es que se les predique. Y esta palabra va a llegar a sus corazones. Y entonces muchos de ellos se entregaron al Señor. Y hubo gran gozo en aquella ciudad. Jerusalén, Samaria, Judá y lo último de la tierra. Vayan y prediquen. Y nosotros tenemos que seguir predicando
este evangelio. Tenemos que seguir compartiéndolo con los demás. Como iglesia, como individuales, tenemos nosotros esta responsabilidad que el Señor nos la ha puesto. Dice, prediquen, enséñenla, compártenla. Gloria a Dios. Ese es el trabajo de la iglesia. Ya cuando la iglesia pierde su enfoque y empieza a hacer otras cosas, la iglesia está fuera de lugar, está fuera de orden, porque el trabajo de la iglesia es predicar el evangelio. Es el trabajo de la iglesia. Número 1, prioridad, ganar almas para el Señor, predicar el evangelio. Orar por los enfermos, orar por las necesidades. Amén. Orar que haya sanidades, orar que haya milagros. Y el Señor, hermanos, va a apoyar a su iglesia. Si el Señor le dice que predíquenos, entonces es por una razón, que Él viene con nosotros. Este evangelio, todo el tiempo que se predica, produce resultados. Y donde quiera que vayamos, donde se predica este evangelio, va a haber gente que va a creer. Y tan solo se predique este evangelio. Y la iglesia primitiva, porque se salieron de Jerusalén, hubo avivamiento. Muchos de estos discípulos que salieron fueron a muchos lugares. Uno de ellos, Tomás. Tomás llegó hasta la India. Y ahí en la India estableció iglesias. Y todavía hasta este día hay iglesias donde Tomás el apóstol que predicó, dejó iglesias. Y hay una buena concentración de cristianos en el sur de la India, donde llegó este varón a predicar el evangelio y muchos creyeron. Y claro que hubo oposición, claro que el enemigo se va a poner, pero la Biblia dice, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y hay iglesias que él estableció porque el Señor le dijo que fueran a predicar el evangelio. Y él fue y predicó el evangelio allá por la India. Y es algo tremendo porque hay evidencias de que este hombre fue. Están las iglesias que él estableció. Siguen los creyentes de que estableció él, que están ahí todavía. Entonces, ¿qué es la diferencia de ellos y nosotros? Nada. Ellos no salieron a predicar y el Señor respaldó lo que ellos estaban haciendo. Ahora también leemos de Pablo. Pablo salió a predicar lo que era Asia Menor, todo lo que es por Roma, por Gracia, Tesalónica, Corintios, Éfesos. Este hombre salió a predicar y donde quiera que él iba, sembraba iglesias, dejaba diáconos, dejaba ancianos en las iglesias para que ellos siguieran predicando el evangelio. Entonces, estos hombres se entregaron al ministerio y el Señor obró grandemente usando a estos hombres. Yo sé que el que conocemos más que decíamos el gran misionero de Pablo, porque en la Biblia pues está registrado el trabajo que él hizo. Pero eso no quiere decir que los otros no hicieron algo. También todos fueron y empezaron a predicar el evangelio. Y como le digo, el que no se le ha dado mucho crédito, muchas veces no se menciona esto más, que fue la India, pero sí hay evidencias que fue y se predicó el evangelio allá en la India.